Los diálogos de paz en Colombia. Primero que todo, le diré qué es el diálogo y por qué se está realizando en el país de Colombia. Primero que todo, los diálogos de paz son por el medio por el cual el gobierno y la guerrilla de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, tratan de solucionar el conflicto armado que hay en este país desde aproximadamente los años 50. ¿Por qué se inició la guerrilla? Esta se inició cuando unos campesinos estaban en desacuerdo porque el gobierno los tenía prácticamente olvidados y no quería solucionar sus problemas de infraestructura y de viación. Una de las preguntas más comunes que se encontraban entre estos campesinos era por qué el gobierno los tenía tan olvidados y tan agobiados, sabiendo que ellos eran los que le proporcionaban el alimento y la economía en este tiempo al país. Sin ellos no habría con qué sostenerse monetariamente, ni mucho menos económicamente. Por esta razón, algunos decidieron tomar el lado agresivo para poder defender sus propios derechos, poder salir adelante y no quedar en un simple olvido. Es decir, la guerrilla empezó como un mecanismo de defensa para los campesinos. En este tiempo no se llamaba así. En la revuelta que hicieron estos campesinos a las grandes ciudades, utilizaron azadones, machetes y demás utensilios del campo, en el cual ellos exigían sus derechos. Muchos de los políticos de esta época decidieron ayudarlos y acordar una mejora. Y de ahí se creó el Partido Liberal Colombiano, que es uno también de las mayores problemáticas que ha tenido el país, ya que este junto al Partido Conservador han tenido demasiadas disputas alrededor de toda la historia. Esta se inició en los años 50. Conociendo un poco la historia ya de cómo se iniciaron los grupos armados en Colombia, hablemos de los principales actores de la solución del conflicto actualmente. Actual presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón. Ejerce este cargo desde el 7 de agosto del 2010, fue reelecto para la presidencia de Colombia. Es predecesor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Juan Manuel Santos, además de tener una larga historia política, es economista, político, periodista. Estudió en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Kansas y en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. Actualmente reside en la Casa de Nariño. Es del Partido Social de la Unidad Nacional desde el año 2005. Representante de las FARC en los diálogos de paz, alias Timochenko. Su nombre es Rodrigo Londoño Echeverri. Se unió a estas fuerzas en el 1982. El partido es el conflicto armado en Colombia. Es acusado por narcotráfico, terrorismo, secuestro, homicidio, desaparición forzada, rebelión, sedición, extorsión. Es graduado de medicina en cardiología de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Estudió en criocirugía en Cuba. Habiendo hablado un poco ya de por qué se inició el conflicto en Colombia y de sus mayores representantes para solucionar el conflicto, entraremos a hablar directamente sobre cómo se llevó a cabo los diálogos de paz en Colombia, sus terminaciones y sus acercamientos. Los diálogos o negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC,
Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, o también conocido como las conversaciones de paz, que se están llevando a cabo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Estos diálogos tuvieron lugar en Oslo y en la actualidad se desarrollan en La Habana, Cuba. Su objetivo, según el gobierno, es la terminación del conflicto y, según las FARC, buscar la paz con justicia social por medio de diálogos. Según las palabras de Iván Márquez, uno de los miembros del equipo negociador de las FARC, el proceso fue suspendido tras el secuestro de un general del ejército. Luego de la liberación se reanudaron los diálogos el 10 de diciembre del mismo año. Las negociaciones se fundamentan en un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Iniciaron formalmente el 18 de octubre del año 2012. Se fraccionan en 4 fases. La primera fase fue la etapa de acercamientos secretos, conversaciones exploratorias durante 6 meses. La segunda que es la concreación de los acuerdos, la tercera que es la referencia y la cuarta que será la implementación de estos. Los puntos de la segunda fase constan en discutir la política de desarrollo agrario integral, la participación en política que tendrán miembros de la FARC ante una eventual dejación de armas. Se especula que para el año 2016, exactamente el 23 de marzo, las FARC y el Estado de Colombia dejarán de pelear, dejarán las terminaciones de los diálogos y entrarán a la acción. Este grupo paramilitar ilegal se desmovilizará, dejará las armas y entrará a ser un partido político, solucionará sus problemas legales y nos representará. Pero pues hace poco podemos oír al representante de las FARC, Timochenko, que ya no está tan seguro de si firmar o no con el Estado la definición de la paz. Pero algo muy cierto es que la paz no solo es un documento, la paz se vive a diario, no solo en un papel. ¿Será que algún día en Colombia habrá paz? ¿Será que algún día podrán vivir tranquilos los colombianos sin tener la inseguridad de que van a llegar los grupos armados, los van a echar de sus hogares porque no tienen la supuesta vacuna para pagarles un impuesto? ¿Será que algún día podrán detener el miedo de que los van a echar de sus hogares, que se van a tener que ir a las grandes ciudades a trabajar por menos de un mínimo, por no tener los estudios mínimos o las sabidurías de alguien de la ciudad para conseguir un empleo digno y un sueldo que le alcance por lo menos para los